Existen vuelos que despegaron y jamás aterrizaron. Historias reales de aeronaves que cruzaron los cielos y desaparecieron sin dejar rastro. Casos que los gobiernos no pudieron explicar. Familias que jamás tuvieron respuestas y misterios que siguen vigentes. Lo que estás por ver no tiene explicación lógica, pero ocurrió realmente. 1. La desaparición de Amelia Earhart. Amelia Earhart fue una leyenda del aire, la primera mujer en cruzar el Atlántico sola y una pionera admirada en todo el mundo. Hasta que en 1937, intentando dar la vuelta al planeta, su avión desapareció en algún punto del Océano Pacífico y nunca más se volvió a saber de ella. Sus transmisiones finales fueron erráticas y luego se apagaron. En 1940 se encontraron huesos en la isla Nikumaroro, un lugar remoto y desolado. Años después se comprobó que los restos coincidían con su complexión, pero oficialmente nunca se confirmó nada. Su avión tampoco apareció. El caso sigue sin resolverse. Algunos sostienen que cayó al océano. Otros afirman que logró aterrizar en la isla y murió esperando ayuda. Hay quienes aseguran que fue capturada por Japón y ejecutada como espía. E incluso existe una hipótesis más perturbadora, una que sugiere que simplemente desapareció del plano de existencia. Y si Amelia no solo cruzó el Atlántico, sino también un umbral que la llevó fuera del tiempo, convirtiéndose sin querer en la primera viajera perdida entre dimensiones, dejando atrás no solo un avión, sino una explicación que nuestra lógica aún no puede comprender ni aceptar. 2. El vuelo 19 sobre el Triángulo de las Bermudas. En diciembre de 1945, 5 bombarderos TBM Avenger despegaron desde Florida para un entrenamiento rutinario. Eran veteranos, conocían la ruta, todo parecía bajo control, hasta que el líder del escuadrón informó que los instrumentos no funcionaban, no reconocía el mar, no sabían dónde estaban y luego desaparecieron por completo. 30 minutos después despegaron 3 aviones más para buscarlos, pero también se perdieron en la misma zona, sin rastro, sin señales. En total fueron 27 hombres desaparecidos. El caso fue clasificado como desaparición por causa desconocida y con el tiempo se convirtió en una de las leyendas más inquietantes. Testigos posteriores dijeron haber visto luces extrañas. Otros hablaron de interferencias magnéticas, pero ningún análisis ofreció una explicación definitiva. El Triángulo de las Bermudas se convirtió desde entonces en un lugar maldito para la aviación, un espacio donde el cielo y el mar parecen esconder algo más profundo. Y si el vuelo 19 no cayó al océano, sino que atravesó una fisura en la realidad, un punto en el mapa donde el tiempo se enrosca sobre sí mismo y lo que entra deja de pertenecer a este mundo, desvaneciéndose entre dimensiones que jamás comprenderemos del todo. 3. La desaparición del Boeing con armas nucleares. Era marzo de 1956 cuando un Boeing B-47E partió desde Tampa, Florida, con dirección a una base militar en Marruecos. El vuelo era secreto. En su bodega transportaba 2 núcleos para armamento nuclear, cruzó el Atlántico y de pronto se desvaneció sin dejar ninguna señal de emergencia o fallo. Ni los radares del avión ni los de las bases cercanas detectaron anomalías. Simplemente desapareció del cielo, sin restos, sin explosiones, sin combustible flotando en el agua. Ni siquiera una llamada final. 3 tripulantes y 2 cargas nucleares fueron borrados como si nunca hubieran existido. El informe oficial fue breve y ambiguo, afirmando solo que se perdió contacto sin explicación. No hubo investigaciones profundas ni teorías concluyentes. Muchos creen que fue un error encubierto. Otros aseguran que fue absorbido por algo que no entendemos. Una zona de transición donde el tiempo no se comporta igual. Y si aquel Boeing nunca cayó, sino que fue interceptado por una fuerza desconocida que protege la línea de eventos, eliminando cualquier amenaza potencial que pueda alterar el equilibrio de lo que está por venir, entonces tal vez no fue un accidente, sino una corrección invisible de la historia. 4. El vuelo 739 con 107 personas. El 16 de marzo de 1962, un Lockheed Super Constellation con 107 personas a bordo despegó desde California con destino final en Vietnam. Llevaba soldados estadounidenses y pasajeros survietnamitas. Todo parecía normal hasta que cruzando el Océano Pacífico, la nave desapareció sin dejar una sola pista o señal de emergencia. Fue una de las búsquedas más grandes de la época, más de 500.000 kilómetros cuadrados explorados sin una sola pieza del fuselaje, sin rastros de combustible, sin cuerpos ni señales del accidente. El informe oficial dijo que probablemente explotó en el aire, pero sin pruebas que lo confirmaran. Un avión cercano reportó haber visto una luz intensa en el cielo poco antes de perder contacto. Eso fue lo último. Desde entonces, el caso fue cerrado sin respuestas claras, sin teorías creíbles, y las familias jamás obtuvieron una verdad definitiva. Solo silencio oficial y una profunda incertidumbre. ¿Y si esos 107 pasajeros no murieron, sino que cruzaron un umbral?
y están atrapados aún en un lugar donde el tiempo se detuvo, en una línea que no pertenece a nuestro mundo, entonces tal vez el misterio no es su final, sino donde continúan ahora mismo. 5. El vuelo perdido en el tiempo. Vuelo 502, 1978. Un vuelo comercial de Aviaco despega de Valencia con rumbo a Bilbao. El piloto Carlos García Bermúdez reporta una formación de nubes extrañas cerca del destino. Decide desviarse, cambia el aeropuerto, entra en una nube lenticular brillante y en ese instante todo el instrumental comienza a fallar sin explicación. Las brújulas giran sin sentido, las comunicaciones se cortan, los relojes se detienen durante 7 minutos. El avión permanece flotando sin avanzar, sin retroceder, como si estuviera suspendido en el aire sin tiempo, una pausa absoluta que no deja rastros ni explicación técnica posterior, solo un vacío en el registro. Finalmente emergen de la nube y el avión recupera el control. Pero el momento quedó registrado como una anomalía sin precedentes. Pilotos, meteorólogos y autoridades investigaron el suceso, pero nadie pudo explicar por qué una aeronave dejó de moverse, como si la realidad hubiera entrado en pausa. Y si por esos 7 minutos el vuelo 502 dejó de existir en nuestra dimensión y fue testigo de otra línea del tiempo paralela, entonces quizás no fue solo un error climático, sino una filtración del tiempo mismo que por un instante mostró que no estamos solos en el cielo. 6. El Boeing con los cuadros. Varig, 1979. Un Boeing 707 de Varig desapareció 30 minutos después de despegar de Tokio, con destino a Río de Janeiro. En la bodega transportaba 153 cuadros del artista Manabu Mabe, de valor incalculable. El piloto tenía más de 23.000 horas de vuelo. Todo era normal, hasta que simplemente se desvaneció. No hubo señal de emergencia, ni turbulencias, ni llamadas, ni explosiones detectadas, ni restos, ni manchas de combustible, ni cajas negras, ni testigos. Solo un espacio en blanco en medio del cielo del Pacífico. El caso fue cerrado. Nadie dio explicaciones. El avión y su valiosa carga jamás aparecieron. Algunos creen que fue secuestrado, otros que cayó en una zona inexplorada. Pero los registros no muestran nada anormal. El avión desapareció sin dejar un solo rastro físico, ni la más mínima pieza flotante, como si la realidad hubiera decidido tragárselo por completo sin dejar evidencia. Y si no transportaba solo arte, sino información o tecnología que debía ser interceptada antes de llegar a destino, tal vez el vuelo fue desviado por algo más allá de lo humano, un silencioso mecanismo que borra aquello que no debe existir en nuestra línea temporal. 7. El vuelo fue derribado por un misil TWA-800, 1996. En julio de 1996, el vuelo TWA-800 despegó de Nueva York rumbo a París. A los pocos minutos explotó en el aire. Murieron 230 personas. Las investigaciones oficiales culparon a un cortocircuito que hizo estallar el tanque de combustible. Pero muchos testigos contaron otra historia completamente diferente. Varias personas aseguraron haber visto un objeto ascender desde el mar antes de la explosión. El gobierno negó que se tratara de un misil, pero la rapidez con que se cerró el caso y la presión sobre los medios alimentó teorías de encubrimiento por parte de fuerzas militares estadounidenses. El periodista Pierre Salinger afirmó que una prueba de misiles mal calculada fue la causa. Las autoridades lo desacreditaron. Aún así, las dudas persisten. El avión explotó en condiciones extrañas. Las piezas no cuadraban. Y los testigos nunca fueron entrevistados formalmente por organismos de seguridad. Y si fue derribado por error y la verdad pondría en jaque a estructuras demasiado grandes para fallar, entonces tal vez la explicación oficial fue solo una historia diseñada para mantenernos tranquilos mientras la verdadera causa quedó sellada bajo llave. 8. ¿El piloto suicida? Egypt Air 990, 1999. Octubre de 1999. Egypt Air 990 parte de Nueva York hacia el Cairo con 217 personas a bordo. En medio del Atlántico, la aeronave entra en picada y cae al mar. Las cajas negras revelaron que el copiloto desconectó el piloto automático y repitió una frase religiosa antes de estrellarse. Las autoridades estadounidenses concluyeron que fue un acto suicida. Sin embargo, Egipto rechazó el informe. No hubo evidencia previa de depresión, ni conflictos, ni comportamiento anormal. La familia del copiloto defendió su honor. El gobierno egipcio habló de posible sabotaje. La verdad nunca quedó completamente clara. El informe sonaba contundente, pero muchos expertos cuestionaron las interpretaciones. El copiloto no mostró señales clásicas de suicidio. Las condiciones de vuelo eran normales,
y algunos sugieren que hubo una manipulación del sistema para justificar una versión conveniente, evitando conflictos diplomáticos mayores entre naciones. Y si no fue suicidio, sino manipulación remota o una alteración mental inducida, entonces este accidente podría ser uno de los primeros casos documentados de control externo no autorizado dentro de una cabina comercial. 9. La extraña maniobra del piloto. Air France 447-2009. En junio de 2009, un Airbus A330 con 228 pasajeros despegó de Río de Janeiro hacia París. Cruzando el Atlántico, desapareció del radar. La búsqueda tardó 2 años en recuperar las cajas negras. Lo que revelaron fue tan extraño como inquietante. El avión cayó por decisión del piloto. Los sensores de velocidad fallaron por congelamiento, desorientando a la tripulación. Pero la maniobra final fue desconcertante. En lugar de descender, el piloto elevó la nariz del avión, causando una pérdida de sustentación. Una decisión contraria al manual. Nadie pudo explicar por qué lo hizo. Y nadie pudo detenerlo. Las últimas grabaciones muestran voces confundidas, respuestas lentas y una calma que no encajaba con la situación. No hubo gritos, no hubo pánico, solo una sensación de resignación, como si algo invisible estuviera decidiendo el curso de ese vuelo más allá del entendimiento humano. Y si no fue un error, sino una interferencia en la percepción, un desvío de conciencia inducido por una anomalía electromagnética o incluso mental, entonces el vuelo 447 no solo fue un accidente, fue una advertencia silenciosa. 10. El vuelo MH370 de Malaysia Airlines, 2014. El 8 de marzo de 2014, el vuelo MH370 partió de Kuala Lumpur con destino a Pekín. Pocas horas después desapareció de todos los radares. Se esfumó. A bordo iban 239 personas. A pesar de una de las búsquedas más grandes del mundo, nunca se encontró el fuselaje completo. Solo algunas piezas aparecieron en playas remotas años después. Sin embargo, las cajas negras jamás fueron recuperadas. La trayectoria del avión fue modificada deliberadamente. Alguien apagó el sistema de comunicación. Voló durante horas hacia el Océano Índico. Y luego, el silencio absoluto se volvió la única respuesta oficial. Las teorías son infinitas. Desde suicidio del piloto hasta secuestro. Desde falla técnica hasta intervención extraterrestre. Pero ninguna de ellas explica por qué la señal desapareció tan rápido, por qué los radares no pudieron rastrearlo, ni por qué nunca se encontraron cuerpos flotando. Y si el vuelo MH370 no cayó, sino que fue desviado a una zona sin retorno, un vórtice temporal, un error en la matriz de la realidad, entonces no hablamos de una tragedia aérea, sino de una fractura en nuestra propia línea de tiempo. Si este video te gustó, mira este otro que está apareciendo en pantalla.